Hola, bienvenidos a la clase número 4 del curso de ejecución de contratos de obras públicas con la nueva normativa de contrataciones del Estado. El día de hoy vamos a tratar sobre el cuaderno de obra. La normativa de contrataciones, la nueva normativa de contratación del Estado establece que el cuaderno de obra debe ser legalizado. Ahora sí lo establece. En las anteriores normativas no señalaba que sea obligatoria la legalización, salvo en los casos de obras por administración directa, donde sí existía la resolución de Contraloría 195-88-CG que obligaba a legalizar los cuadernos de obra, pero por administración directa. En cambio, en las obras de contrato no había esa obligación. Sin embargo, con la nueva normativa de contrataciones ya se establece que ese cuaderno de obra debe estar legalizado. Además, la nueva normativa también coloca una innovación respecto a que el contratista, ahora sí señala claramente que el contratista es el que debe entregar el cuaderno de obra y abrir el cuaderno de obra en la entrega de terreno. Antes no se mencionaba este punto, de tal manera que a veces se llegaba a la entrega de terreno y no había cuaderno de obra y obviamente entre el supervisor y el contratista discutían para ver quién tenía que entregar el cuaderno de obra. Eso ya no va más, porque ahora con la nueva normativa el contratista es el que debe entregar el cuaderno de obra en la entrega de terreno. Además, el nuevo reglamento establece que en el cuaderno de obra deben realizarse las anotaciones de los hechos relevantes, los más importantes, a diferencia del cuaderno de obra de una obra por administración directa, ¿no? En la obra por contrata solamente se anotan los hechos relevantes, en la obra por administración directa sí es otro tipo de anotación, ¿no? Porque así lo establece su propia normativa de administración directa. Entonces, acá en este caso de obra por contrata solamente debemos anotar los hechos relevantes. Además, el cuaderno de obra debe presentar un original y 3 copias. Una copia debe ir para la entidad, otro para el contratista y otro para la supervisión. Y el original evidentemente debe estar en la obra. Además, la normativa de contrataciones, ¿qué nos dice? Que los profesionales autorizados, ¿no? Para poder firmar en los asientos de obra son el residente de obra y el supervisor o inspector de obra. Además, la normativa establece que en cada una de las páginas del cuaderno de obra, estos profesionales autorizados deben firmar en cada una de las páginas. Ojo, que no estamos hablando acá de los asientos, estamos hablando de las páginas del cuaderno de obra. Y en los asientos del inspector o supervisor y el residente de obra, obviamente al final de cada uno de los asientos debe firmar los profesionales correspondientes, ¿no? Repito, ¿quiénes son los autorizados? El ingeniero, inspector o supervisor y el ingeniero residente. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que el cuaderno de obra se cierra con la recepción definitiva de la obra, ¿no? Entonces, la custodia también del cuaderno de obra le corresponde al residente de obra, ¿no? Y al concluir la obra y recepcionarse esta obra, el original debe conservarlo la entidad. En este tema de la custodia debe existir un tema que hay que aclarar, de que este hecho no quiere decir pues, que el residente de obra tenga pues que no dar la accesibilidad al supervisor para que pueda anotar. La custodia debe ser tal de que permita al supervisor también suscribir o escribir en el cuaderno de obra. Entonces, evidentemente, si el residente de obra no permite que el supervisor acceda al cuaderno de obra, podría ser penalizado, ¿no? Como establece la normativa de contrataciones. Algunos requisitos del cuaderno de obra. Según el doctor Álvarez Pedrosa nos señalan algunos requisitos, ¿no? Complementarios, evidentemente esto no está, ¿no? En la normativa de contrataciones, pero como
una recomendación puede tomarse en cuenta estas afirmaciones, ¿no? Deben estar firmados al pie de las anotaciones para que tengan carácter de prueba y comunicación entre partes. Además, deben anotarse hechos relevantes y no citas legales. ¿Qué sucede? En muchos casos tenemos los cuadernos de obra, pero en los cuadernos de obra se anota un acontecimiento, un hecho, que puede ser una línea, y la cita legal son 2 páginas. Entonces no existe pues una coherencia en ese aspecto. Es por eso que el autor Pedrosa dice claramente, ¿no? Tienen que anotarse los hechos relevantes más que las citas legales, ¿no? La cita legal puede citarse simplemente el artículo y el reglamento o la ley a que ese artículo quiere referirse, ¿no es cierto? Además, las anotaciones deben ser legibles, claras e inteligibles, ¿no? Caso contrario, no tienen eficacia jurídica. ¿Cuántas veces se han dado casos, por ejemplo, de que se han querido anotar o se han anotado asientos de obra, ¿no?, con una letra ilegible, nada entendible, ¿no es cierto? Y por ese motivo han corrido riesgo, ¿no?, de que al revisarse desde el punto de vista legal no iban a proceder, ¿no es cierto? Por ejemplo, asientos que generaban una adicional de obra podían poner en riesgo el trámite de la adicional de obra, o asientos en los cuales se colocaban los periodos de ocurrencia del causal podrían poner en riesgo una solicitud de ampliación de plazo, que con todo derecho el contratista podía pedirlo, pero por no entenderse claramente, ¿no?, los asientos del cuaderno de obra podían poner en riesgo la solicitud de esa ampliación de plazo. Entonces, para que tengan eficacia jurídica, deben ser anotaciones legibles, ¿no? Se deben evitar espacios en blanco entre anotaciones, ¿no?, para evitar, ¿no?, cualquier intención de que se pueda llenar, ¿no?, esos espacios en blanco y generar, pues, una modificación de los hechos que realmente ocurrieron, ¿no? Para eso se puede trazar una raya horizontal al término de la anotación. Y en el primer folio del cuaderno de obra debe transcribirse el acta de entrega de terreno y otros datos como nombre de la empresa, monto del contrato, plazo de ejecución de obra. ¿Qué se debe anotar en el cuaderno de obra?, ¿no? Aquí tenemos una lista de todo lo que se puede anotar, ¿no? Fecha de entrega de adelanto directo, fecha de inicio de plazo contractual, proyectos de modificación de obra, causales de adicionales o deductivos de obra, cambio de supervisores, avance físico semanal, resultado de pruebas de control de calidad, posibles ampliaciones de plazo, sustentando sus causales, y de concretarse el número de resolución de aprobación, paralizaciones de obra, incumplimiento de avances parciales, fecha de término de ejecución de obra, resolución de conformación de comisión de recepción de obra, transcripción de actas de recepción de obra, levantamiento de observaciones con su acta, ¿no? Todo ese tipo de acontecimientos se puede anotar en el cuaderno de obra. Esto a nivel de sugerencia, evidentemente. Ustedes deberán considerar cuáles son los hechos relevantes, ¿no? Pero lo que se observa claramente es que se anota hasta cuándo, hasta incluso el levantamiento de las observaciones. O sea, no hasta la terminación de la obra, sino hasta el levantamiento de las observaciones, y luego recién allí podría levantarse las observaciones, cerrarse el cuaderno de obra y el original entregarlo a la entidad. Como referencia dejamos estos pronunciamientos y opiniones, ¿no?, se presentan a continuación para que se pueda enriquecer, ¿no?, y ampliar los criterios respecto a este procedimiento de la normativa de contrataciones, a la gestión, ¿no?, de los cuadernos de obra, ¿no? Comunico que ya hemos estado resolviendo en el foro de consultas y aclarando algunas dudas que ustedes han presentado en las clases anteriores. Por lo mismo les invito a que participen o sigan participando de este foro de consultas a fin de poder enriquecer los conocimientos que puedan estar ustedes captando en las clases. Gracias.